comunicador being the better communicator, tiene la capacidad de hablar vida sobre nosotros he has the capacity to speak life over y de us hacerlo de la mejor manera. and to do it in the best way. Ahora, si alguien es mejor, Now, if someone is better, sabemos que hay alguien que no es mejor, we know that there's someone that isn't as alguien good, que es peor. someone who is worse. Esto te lo digo porque siempre tú y yo tendremos una opción. I say this because you and I will always have an option. Tú y yo podemos escoger You and I can choose cómo vivir how to live y a quién seguir and who to y follow a quién escuchar and who to listen y a to quién confiarle la construcción de nuestra vida. and who to entrust the construction of our Tú y yo lives. podemos escoger a quién seguimos. You and I can choose who we follow. Es nuestra elección. It's our choice. La pregunta es si estamos escogiendo la mejor opción. The question is, are we choosing the better choice? Y eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos. And that's what the author of Hebrews is saying. Sabiendo que ya tienen una mejor opción, ¿por qué escogen la antigua? Knowing that you have a better option, why do you choose the old one? Sabiendo que Dios es bueno Knowing that God is good y que ha hecho milagros en tu vida and He's done miracles in y your que ha life dado promesas para ti y para tu familia and He's given you and your family y promises que Él ha estado en los momentos más duros y más difíciles and that He's been there in the hardest and most difficult y moments que lo has visto actuar a tu favor. and you've seen Him act in your favor. ¿Por qué entonces decidimos las otras opciones? Why then do we decide on choosing something else? Y ese es el gran mensaje And that's the great message del libro de Hebreos. of the book of Hebrews. Hoy Today, vamos a continuar con la idea we're going to continue with the que el idea autor nos deja. that the author leaves us. Porque en los capítulos 5, 6 y 7, Because in chapters 5, 6, and 7, como aprendimos la semana pasada, se nos presenta a Jesús como el gran sumo sacerdote. as we learned last week, Jesus presents himself as the great priest. Y el autor nos está diciendo, oiga, no sean lentos en el escuchar. And the Bible tells us, hey, don't be Slow of hearing. slow of hearing. Así como Andrés ahorita. It's a great example, buddy. Good job, man. We planned this. We planned it. Esto estaba planeado. Porque puede ser que si somos muy lentos para escuchar la palabra del gran comunicador y mejor comunicador, Because if we're slow to hearing the words of the greater and the best communicator, caemos en el peligro de desviarnos del camino we fall into the trap of deviating from our y path. dejar de construir sobre la roca y sobre el fundamento y empezar a construir en la arena. And we stop building on the rock and the foundation and we start building on the sand. Ahí está el resumen That's summarized de los primeros 7 capítulos, of the first 7 chapters, donde el autor nos da una gran advertencia. where the author gives us a big warning. Pero ahora en el capítulo 8 vamos a retomar, But now in chapter 8, we're going to touch back porque continúa con la idea de el gran sumo sacerdote, because we continue with the idea of the great high priest, aquel que sabe guiarnos mejor he who knows how to guide us better como líder espiritual. as a spiritual leader. Pero va a presentar una función importante del gran sumo sacerdote, But we're going to present a very high responsibility of the great high priest que va a marcar nuestra prédica de hoy. that will mark the teaching for today. Hebreos capítulo 8, versículos del 1 al 3, lo encontrarán en inglés en pantalla. Hebrews chapter 8 verses 1 to 3 on screens. Dice así, el punto principal es el siguiente, como resumen de todo lo que acabo de decir, ¿no? The main point is the following. Dice, tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor, a la derecha del trono de Dios majestuoso en el cielo. Versículo 2, ahí sirve como ministro en el tabernáculo del cielo, el verdadero lugar de adoración construido por el Señor y no por manos humanas. Y aquí está la clave, versículo 3, ya que es deber, es responsabilidad de todo sumo sacerdote presentar ofrendas y sacrificios. Nuestro sumo sacerdote también tiene que presentar una ofrenda. Jesús no es solo el mejor comunicador, Jesus isn't only the better no es communicator. solo mejor que los ángeles y los profetas. He isn't only better than the angels and the prophets. Jesús no es solo mejor constructor, Jesus isn't only the better builder, mejor que Moisés. better than Moses. Jesús no es mejor sacerdote solamente, Jesus isn't only the better high priest. mejor que Aarón. He's better than Sí, Aaron. sino que Jesús es el mejor sacrificio. But also that Jesus is the better sacrifice. Escuchaba a Henry hoy liderar el momento del inicio del servicio, I was hearing Henry lead the beginning of the service, hablando en la Santa Cena del nuevo pacto. speaking in the communion of the new pact.
Eso es muy importante, This is very important porque había una ley muy clara para el pueblo de Dios. because there was a very clear law for the people of God. Era claro los pasos que la gente tenía que hacer. It was clear the steps that people needed to take. La ley era muy clara The law was very clear y muy específica and very en specific cómo el pueblo se debía acercar a Dios para el perdón de los pecados. in how the people should draw closer to God for the forgiveness of sins. Hablemos del pecado entonces por un momento. Let's speak of sin for a moment then. ¿Cuántos son pecadores acá? How many are sinners here? Si no está aquí conmigo, If you're not here with me, todos somos we're pecadores. all sinners. Hay un problema original. There is an origin, a Hay un problem. problema de fábrica. There is a problem from a factory problem. Yes. Yes. Good job. Venimos con un defecto original. We come defected Todos. from origin, all of us. Todos acá All of us here nacemos en pecado. are born in sin. Cuando ves la historia en el jardín del Edén, Génesis capítulo 1, When you see the story of the Garden of Eden, Genesis chapter 1, vemos la increíble historia de la creación. the incredible story of creation. Y Dios creó y dijo que era bueno. And Jesus created it, and God created, and He said it was good. Día 1, Day 1, día 2, day 2, creó y era bueno. created, and it was good. Día 3, Day 3, día 4, day 4, día 5, day 5, todo era bueno. everything was good. Y día 6, And day 6, aparecimos estas figuritas. we came into the picture. Y Dios dijo que era muy bueno. And God said it was really good. Y luego Dios descansó. And then God rested. Pero en esa dinámica But in that dynamic entra el pecado. comes in sin. Lo sabemos. We know it. Es la historia de la palabra de Dios, de la Biblia, la historia de Dios. It's the story of the Word of God, the story of God. Y Adán y Eva And Adam and Eve toman la decisión de caer en la tentación make the decision to fall into temptation presentada por el enemigo presented by the y enemy. conocieron lo que era el bien y era el mal. And they knew what was good and what was evil. Tomaron del fruto prohibido They took from the forbidden fruit y cayeron en pecado eterno. and fell into eternal sin. Es la historia de nosotros. That's our story. Fuimos separados de Dios por el pecado. We were separated from God by sin. Hay muchas cosas que afectan a nuestra vida. There are many things that affect our lives. Hay muchas situaciones que son muy pesadas y complicadas que afectan nuestra vida. There are many things that are very heavy and complicated that affect our lives. Podrán haber pandemias, There could be pandemics. podrán haber enfermedades There could be sickness, físicas, physical. pero hay una But there is one que siempre ha afectado al hombre desde el día 1 that has always affected man from day one. y a día de hoy lo sigue afectando. And to this day keeps Se affecting llama them. el pecado. And it's called sin. Esas cosas que tú y yo hacemos Those things that you and I do que no agradan a Dios that do not please God y que nos apartan de Dios. and that separate us from Him. Todos acá Everyone here hemos pecado. has sin. Todos acá pecamos Everyone here sins. y hacemos cosas And we do que nos things separan de Dios. that separate us from Que God, nuestro corazón, from our heart. al hacerlo, se separa de Dios. Our heart, in doing so, separates from God. Todos acá, Everyone here, sin excepción, without exception, por más bueno que crea que eres, no matter how good you think you por are, más buenas cosas que tú haces, no matter how many good things you do, eso está bien, ¿no? because that is okay. Somos creados para buenas obras. We're created for good works. Pero no quita la realidad de la condición del corazón humano que es pecador. But it doesn't take away from the condition of the human heart that is a sinner. ¿Está conmigo? Are you with me? Nada más chequeando Just making sure que estemos en la misma página. that we're in the same page. El pecado es un problema, Sin is a problem. el más grande problema. The biggest problem. Es el problema más grande que existe al día de hoy. It is the biggest problem that exists to this day. Entonces, con esta realidad, So with this reality, lo que el autor de Hebreos está a punto de hacer what the author of Hebrews is about to do es mostrarnos esa realidad is to show us that y reality mostrarnos and show us qué hizo Dios al respecto what God did about it y cómo eso aplica para ti, para mí, hoy, cualquiera sea tu edad. and how that applies for you and for me no matter your age. El pecado no respeta edad, Sin does not respect age. nos afecta a todos. It affects all of us. Continuamos leyendo entonces We keep reading y continuamos en el tema. and we keep going deeper into the Versículos topic. 6 y 7 del capítulo 8 dice: Chapter 8 verses 6 and 7. Pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto, ¿de un mejor qué?
de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Diga conmigo nuevo pacto New pact, y diga conmigo antiguo pacto. an old pact. Entonces dice en los primeros versículos que él, el sumo sacerdote, también tenía que presentar sacrificio. The first verses say that him, the high priest, also had to present sacrifices. Y aquí explica por qué. And here it explains why. Porque había una manera de hacer las cosas, Because there was a way of doing things, pero no era la mejor manera de hacer las but it cosas. wasn't the best way of doing things. No era la mejor. It wasn't the best. Era necesaria en ese momento, It was needed in that moment, pero no era la mejor manera. but it wasn't the best way. No era la mejor manera de solucionar el problema. It wasn't the best way to solve the problem. ¿Cuál era el problema? What was the problem? El pecado. Sin. Cuando tú miras el contexto When you look at the context, histórico de cómo el pueblo de Israel se acercó al problema del pecado, historically, about how the people of God approached sin, ese sistema que Moisés establece por orden de Dios that system that Moses establishes under God, tenía dinámicas complejas. it had very complex Es dynamics. donde entramos al tema de sacrificios de animales, That's where we go into the topic of animal sacrifices. que abre el camino para el sacrificio del Cordero de Dios. That opens the way for the sacrifice of the Lamb of God. ¿Qué se le perdió? No. Era un sistema complejo, It was a very complicated system, un sistema con muchas reglas. a system that had many rules. Pero el problema es que ese pacto But the problem is that that covenant y ese acercamiento al perdón de pecados and that approach to the forgiveness of sins tenía defectos. had defects. No era del todo el mejor. It wasn't the best altogether. Y el autor nos dice And the author tells que us Jesús entra en escena that Jesus comes to the scene y dice el antiguo pacto and says the old covenant no es bueno, no es perfecto. is not good, it's not perfect. Necesitamos un nuevo pacto We need a new covenant basado en mejores promesas based on better promises y en mejores resultados. and better results. Entonces, esta dinámica que vivían los sacerdotes con el pueblo, So this dynamic that the priests lived with the people, este antiguo pacto, this old pact, estas dinámicas que tenían para These- ser perdonados por los pecados, these dynamics that they followed for the forgiveness of sins, podían ser mejores, could be better, iban a ser mejores would be better. y para nuestro beneficio son mejores a día de hoy. And for our benefit, they are better to this day. Jesús el mejor pacto, Jesus, the better covenant, Jesús el mejor pacto. the better covenant. Hay una dinámica interesante acá. There's a very interesting dynamic here. Ya leímos los primeros versículos. We read the first couple of verses Que él, siendo el sumo sacerdote, también debería de presentar sacrificio. that him being the great high priest should also give an ¿Qué es offering. lo que hace Jesús? What Jesus Es el does, sumo sacerdote he is the high y priest. se convierte él mismo He himself turns into en el sacrificio. the sacrifice. Sumo sacerdote, el más He grande de is todos. the great high priest, Y él mismo se convierte en el sacrificio. and he himself turns into the Ahí offering. está la diferencia del sacrificio. There's the difference between the offerings. Que el nuevo pacto The new covenant de perdón de pecados of forgiveness of se sins basa en la sangre de Jesús is based in the blood of y Jesus no en la sangre de cualquier otro animal. and not on the blood of any other animal. Porque el problema de este sistema Because the problem with this system era que el sacerdote tenía que venir una vez al año, is that the priest had to come once a year, una y otra y otra y otra vez. once and over and over and over. Reglas y más reglas y más reglas Rules and more rules and more rules para presentar el perdón de pecados por el pueblo. to present the forgiveness of sin. Pero for se the people. presenta a Jesús But Jesus then y comes dice, yo soy el sumo sacerdote and says, I am the great high y priest, también voy a hacer la ofrenda de sacrificio. and I will also be the offering of Y voy a sacrifice, morir and I will die, y voy a pagar el pecado de todos. and I will pay for the sin of everyone. Ese nuevo pacto It's the new está ahora covenant basado en Jesús. based on Jesus. La gran pregunta es, The big question is ¿será que en nuestra vida it that in our lives, todavía nosotros are we still estamos tratando trying de a través de las obras, that through our works, de las reglas, rules, de los sacrificios, sacrifices, estamos tratando de ganar el favor y la gracia de Dios? are we trying to win over the favor
and grace of God. Somos salvos ¿por qué? We're saved because ¿Por qué somos salvos? Dice la Biblia que somos salvos ¿por qué? Por gracia. the Bible says that we are saved by grace Y no por obras. and not by works. El problema del antiguo pacto The problem with the old era covenant que estaba basado en las obras. is that it was based on works, ¿En qué podía yo hacer? on what could I ¿En do, qué tenía que yo presentar? on what I could present, ¿En qué tenía que yo sacrificar on what I had to offer up in para ganar el sacrifice perdón y el favor de Dios? to win the favor of God. Pero el nuevo pacto, But the new covenant, Jesús se presenta Jesus presents y himself dice, yo soy el sacerdote, and says, I am the high priest, yo soy el sacrificio, I am the mi sacrifice, sangre se va a derramar my blood will be spilled, y yo los voy a perdonar. and I will forgive you. And that's it. Y ya, No más. no more. Porque la diferencia Because es the que difference el nuevo pacto is that the new covenant es para siempre. is forever. La sangre de Jesús The blood of Jesus no tiene que ser derramada una vez al año. doesn't need to be spilled once a year. La sangre de Jesús The blood of Jesus pagó por nuestros pecados paid for our sins para siempre. forever. Dígale al de al lado, Say to the person next to you, forever. forever, para siempre, Pero dígalo así con flow, para siempre. forever. La pregunta es si todavía nosotros The question is if we tenemos mentalidad de antiguo pacto. still have the old covenant mentality, ¿O será que ya cambiamos y realizamos que estamos bajo el nuevo pacto de la gracia y el sacrificio de nuestro Señor Jesús? or did we realize and change and understand that we're under the new covenant of our Lord Jesus Christ? Phew, that was long. Good job. Si hemos entendido If we've understood que no hay nada that there is ni nothing nadie and no que one nos puede acercar, that can draw us que nos closer, puede acercar a Dios sino Jesús. that can draw us closer to God if not by Jesus. Que no hay nada que tú te puedas inventar, There's nothing you can invent, que puedas recitar, that you can recite, que te puedas aprender, that you can que memorize, puedas sacrificar that you could para sacrifice recibir la gracia y el favor de Dios sobre tu vida. to receive the grace and favor of God Es over your life. únicamente por el sacrificio de Jesús It is only by the sacrifice of Jesus que nosotros podemos vivir a la manera de Dios. that we can live in the ways of God. No hay otra manera, There is no other way, porque Jesús es el mejor sacrificio. because Jesus is a better sacrifice. Ahora continuamos leyendo, por favor. Now we continue reading. Esto es importante. This is very important. Vamos a saltar al capítulo 9. We're going to skip to chapter 9. El autor empieza a explicar el sistema de alabanza, el sistema de sacrificio, The author starts explaining the topic of worship and sacrifices y llega a esta conclusión. and comes to this conclusion. Versículo 11 y 12. Verse 11 and 12. Dice, entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró a este tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Está reiterando cómo empezó este capítulo 8. 12 dice, con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró al lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención divina. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por How eso? many are thankful to God for that? Está claro, It's clear. Jesús es el mejor pacto, Jesus is the better covenant. pero hay que entender para qué sirve el pacto. But we need to understand what the covenant works for. ¿A mí de qué me sirve, Alfredo, saber que Jesús es el Cordero de Dios y que murió en la cruz? ¿De qué me sirve saber What's esto? that useful to me to know that Jesus died on the cross and he's the pact and he's the covenant, the new covenant? Respire. I get it. Lo entiendo. Antiguo pacto, Old pact, nuevo pacto. new covenant. Ok, ¿de qué me sirve el nuevo pacto? What is that use? How is that useful to Nos me? sirve para dos cosas principales. It's useful for two main things. El pecado necesitaba una solución. Sin needed a solution. Si nosotros continuábamos en pecado, If we would have continued in sin, la Biblia decía que el fin de él era la muerte y la muerte eterna. the Bible said that the end of sin is death and eternal death. No teníamos opción, We didn't have an no option. teníamos salvación. We didn't have salvation. Necesitábamos ser salvados We needed to be saved de las manos del pecado from the hands of sin, para que cuando muramos so that when we die, no nos vamos al infierno, we don't go to hell, porque creemos en Jesús because we believe in y Jesus, nos vamos para and we're going to el cielo. heaven. ¿Sí? ¿Está conmigo? Are you with me? ¿De qué me sirve saber y vivir en el nuevo pacto? How is it useful for me to know that I'm living in the new covenant? Prácticamente,
Practically, Lo primero the first es que Jesús, siendo el mejor sacrificio, is that Jesus, being the better se sacrifice, convierte en la mejor solución del pecado. turns into the best solution for sin. Lo cual significa que Jesús es la mejor solución para salvarnos. Which means that Jesus is a better solution to save us. Si necesito salvación de pecado, If I need salvation from sin, Jesús es la mejor solución para el pecado. Jesus is the better solution for sin. Yo necesito ayuda. I need help. Yo necesito I need que alguien me ayude. that someone helps me, Porque mi vida because my life está lidiada o llevada por el is, pecado. is guided by sin. Necesito que alguien me salve. I need someone to save me, Porque si no, because if not, el rumbo eterno será lejos de Dios. the eternal path will be far away from God. Y me encanta cómo el autor lo pone. And I love how the author says it. Está ahí Dios presente. God is there present. Y él entró al lugar del sacrificio And he went into the place of sacrifice una vez y para siempre. only once and then forever. Se acabó la discusión. That's it. Discussion is Jesús es la over. mejor solución Jesus is the best solution para ser salvos. to be saved. Y en nuestra fe es la única. And our faith is unique. Él es el único medio, He is the only means, la única solución the only solution para ser nosotros salvos. for us to be saved. Quiero presentarles una amiga hoy. I want to present to you guys a friend today. No está soltera, solo siento. She's not single, so I'm sorry. No, ¿sabes qué? Sí está soltera. No, she is single. Pero le ha ayudado, ha sido una amiga incondicional en nuestra vida. She's been an unconditional friend in our lives. Stephanie y yo le debemos mucho y es la dona. We owe her a lot, and it's the spare tire. Un aplauso para la dona, por favor. An applause for the spare tire, please. Si la podemos poner aquí al frente, por If you could favor. put it up here in the front. ¿Alguien es amigo de la dona también? Is someone friends with the spare tire? ¿Alguien ha usado la dona? Has anyone ever used a spare tire? Alguien dijo dónde están las donas, ¿verdad? Someone said, where are the donuts at? Esta dona This spare tire es un lenguaje universal is a universal language para una solución, for a solution, ¿cierto? right? Pero es una solución But it's only a temporary solution. Cuando a uno se le revienta una llanta o un caucho, When one of our tires pops, vamos al baúl de nuestro carro we go over to the back of our car, y primero Dios tenemos este aparato, ¿verdad? and first, God willing, we have this, tenemos la dona. the spare tire. Entonces venimos y cogemos la dona So we come and grab the spare y tire, cambiamos la llanta que está mal. and we change the tire that's popped. Y si usted ha visto el carro cómo se ve, es como cómico, ¿no? And if you've seen the car, how it looks kind of funny. O sea, cuando uno va en la carretera o en la calle y ve un carro con la dona, So when you're on the highway or down the street and you see a car with a spare tire, claramente sabe que esa persona tuvo un problema con la llanta clearly you can tell that that person had trouble with their tire, y que resolvió and that his solution con la dona. was the spare tire. Esta This one es una gran representación is a great del representation antiguo pacto. of the old covenant. Así trataron de resolver el problema del pecado That's how they tried to solve the hasta problem of que llegó sin Jesús, until Jesus el came, dueño de la Goodyear. the owner of Goodyear. Si es que si digo de una llanta no tiene el peso Nah, que it's because tiene if que I say tener. just of one tire, it doesn't hold that much regard. Tú sabes You know que esa llanta that tire te puede llevar hasta cierta can distancia. take you only so far. Te puede durar cierto tiempo. It can last you only so long. Pero es claro el mensaje But the message is que clear no puedo seguir manejando that I cannot keep driving para siempre con la dona. with the spare tire forever. Jesús vino Jesus y came nos cambió la llanta. and changed our Y tire dijo, ese sistema en el que viven, and said that system in which you lived, esa manera que han aprendido de ser libres de pecados es la dona. that way that you have lived and learned of being forgiven of sins is the spare tire. Es temporal, It is temporary. pero mi sacrificio But my te sacrifice salvará para siempre. will save you forever. Ya no es temporal la solución, The solution is not temporary sino que anymore, la solución es para siempre, but the solution eterna. is forever. It's eternal. Como ponerle llantas que nunca se gasten. Like placing tires that never wear. ¿Se imagina? Could you imagine? Andar en llantas que no se gasten. Going on wheels that would never wear and tear. ¡Woo! Yeah. Que se vean siempre nuevitas, That will always look new. no lisas. Not slippery. Sí, está bueno.
Que cuando uno ve la llanta y uno dice, híjole, mano, That when you look at the tire, you look, wow. que ya no tiene ni las líneas, ¿verdad? That doesn't even have the little lines in the middle. ¿Cuántos tienen The las llantas wedges. sin líneas ahorita? How many have their tires without the wedges? No señale, por favor. No, Eso please es- don't call somebody out. No, así no. Don't do that, please. Ojo, Pay Ojo. attention. ojo, porque vaya a ser que le vaya a hacer falta la... Because you might be needing the spare tire. Es temporal la solución, The solution is temporary. pero la solución de nuestro pecado no puede ser temporal. But the solution of our sin cannot be temporary. Porque nuestra vida depende de ello. Because our life depends on it. Mi pregunta para ti My question for you es si has confiado en Jesús como el mejor sacrificio para el perdón de tus pecados. is if you've trusted Jesus as the better sacrifice for the forgiveness of your sins. Si en lo más profundo de tu corazón en realidad crees que si te mueres hoy tienes un destino nada más. That in the deepest depths of your heart, you truly believe that if you die today, you have one destination only. Que donde el propósito del pecado era para nuestra muerte eterna, That where the purpose of sin was for our eternal death. tú has creído que la sangre del cordero You have believed that the blood of the Lamb no está puesta simplemente en los dinteles de la puerta. is not only placed on the doors, No es simplemente pasajero, it's not only something that comes and goes, sino que la sangre de Jesús está cubriendo tu corazón. but the blood of Jesus is covering your heart. Y has creído y confiado en Él como el Salvador y Señor de tu vida. And you have believed and trusted in Him as the Lord and Savior of your life. Yo sé que sería normal que me respondas que sí. I know it'd be normal for you to answer yes. La pregunta no es si lo conoces, The question isn't if you know it, sino si lo practicas but if you practice y it, si es tu convicción. and if it's your conviction. Piénsalo por un momento, por Think favor. about it for a second. Analícelo. Analyze it. Pregunta, Question. ¿te acercas a Dios Do you con la draw closer to confianza? God? Ojo aquí. ¿Te acercas a Dios Do you draw closer to con la God confianza with the trust de que Él ya ha quitado tu pecado that He has already taken away your sin y te ha hecho justo delante de sus ojos? and made you righteous in His eyes? ¿Será que crees en Jesús como el Salvador y Señor de tu vida? Do you believe in Jesus as the Lord and Savior of your life, Como la mejor solución, as the better solution, como las llantas que nunca se gastan. as the tires that would never wear and tear? ¿Será que esa es la manera de acercarte que tú tienes a Dios? Is that the way that you draw closer to God? Te recuerdo la semana pasada, I want to remind you last week, el autor de Hebreos the author of nos Hebrews decía, was telling si us, tenemos tan gran sumo sacerdote, if we have such a great high priest, acerquémonos al trono de la gracia de Dios, let's draw closer to the throne of the donde grace of God, encontraremos pronto socorro, ayuda y gracia. where we will find His grace and help. Pero ¿será que tú así te estás acercando a Dios? But are you drawing closer to God in that way? ¿O tú te estás acercando arrastrando tu pecado? Or are you coming dragging your your sin? Está pesado ese pecado, ¿no? ¿Será que yo estoy yendo con gracia delante de Dios? Am I coming before God with grace? ¿Cubierto por la sangre de Jesús o estoy cubierto en la vergüenza que no me deja vivir la vida como Él planeó para mí? Covered by the blood of Jesus or covered by the shame that doesn't let me live my everyday life? Este pecado Dios nunca me lo va a perdonar. This sin, God will never forgive it. Si Dios no te lo perdona, ¿y entonces? But what if God does forgive you? ¿Será Then que Dios what? no tiene el poder de perdonar todos los pecados? Does God not have the ability to forgive all sin? No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. There is no sin great enough that God cannot forgive. La pregunta es si lo puedes creer y vivir de esa manera. The question is if you can believe it and live in that way. Muchos de nosotros no nos acercamos a Dios por el pecado, Many of us don't draw closer to God because of sin, pero debemos de entender que Jesús es el único que nos puede perdonar del pecado but we need to understand that Jesus is the only one that can rid us of sin y que nos puede transformar para no seguir en ese mismo lugar. and that can transform us to be able to change and not stay stuck in that same place. Y esto es importante porque terminamos con el texto. And that's important because we finished with this text. Hebreos capítulo 10 ahora, Hebrews chapter 10, 11 y 14. 11 and 14. Bajo el antiguo pacto, ojo aquí, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados,
válido para siempre. Amén. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Preste atención al versículo 13 y 14. Pay attention to verse 13 and 14. Ahí espera a Jesús hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, ese único sacrificio, Él perfeccionó para siempre a los que Él está haciendo santos. ¿Cuántos santos hay aquí? How many of you are holy in here? Holy guacamole. Santa ¿Cuántos guacamole. santos hay acá? How many holy people are here? Nadie levanta la mano. No one lifts their hand. Chismoseándole a los que están en línea nada más. Just gossiping a little bit to the ones that are online. Contándoles que nadie levantó la mano. Telling them that no one raised their hand. Ahora sí, pregunto, todos van a levantar la mano. Now if I ask again, everyone's going to raise their hand. Le creo que por nuestro propio mérito no somos santos. I believe that by our own merit, we are not holy. Pero espero que salga de aquí entendiendo el punto But I hope you leave today understanding the point de que todos somos llamados santos that we are all called holy por el sacrificio by the sacrifice de nuestro Señor Jesús. of our Lord Jesus. Eso no significa That doesn't mean que nosotros no debemos de that we shouldn't caminar al lado de Jesús walk side by side with Jesus para crecer en la santidad de Él. to grow in sanctity. Pues déjeme explicar y así vamos a concluir hoy. So let me explain, and that's how we're going to end today. Jesús es el mejor nuevo pacto. Jesus is the new and better covenant. ¿Para qué me sirve ese nuevo pacto a mí? Well, how is that better covenant useful to me? Primero para salvación. First, for salvation. Jesús es la mejor solución para la salvación de pecados. Jesus is the better solution for the forgiveness of El problema sins. es que ahí nos quedamos muchas veces. The problem is that many times we just stay there. Y la vida no solo se trata de ser salvos, sino de ser santos. And life is not only about being saved, but about being Y sanctified. claramente And clearly, el Señor Jesús está trabajando en sus santos. the Lord Jesus is working on his holy people. ¿Cuántos santos hay aquí? How many holy people are in this place? Por lo menos no levantaron la mano, pero ya At least you didn't raise your hand, but I could hear you now. algún ruido hicieron. Ya You por lo made menos. some sort of noise. Somos los santos del Señor. We are the holy people of No God. porque seamos perfectos, Not because we're perfect, sino porque escogemos ser procesados por Él. but because we choose to be processed by him. Lo voy a explicar de la siguiente manera. I'm going to explain it in the following way. Andrés va a ser Jesús, I will be Jesus. por si no era el soltero más cotizado ya de aquí. Will not translate that. Véame a mí, Jesús, por favor. No, venga a mí, véame a mí. Y entonces usted murió en la cruz por nosotros. So I died on the cross for us. Yeah, that's good. Pues, ¿cuál es la importancia de la enseñanza de hoy? So what is the importance of the teaching of today? Jesús es el nuevo pacto. Jesus is the new covenant. Murió una sola vez. He died once. Un solo sacrificio. Only one sacrifice. Solo uno. Just one. Uno y no más. One, and that's it. Ese nuevo pacto This new covenant me lleva a mí takes me a tener la oportunidad to have the opportunity de andar perdido en mis delitos, to be lost in my en sin, mis pecados, in all of my en sin, esa vieja naturaleza, and that old en nature, cómo hacía las cosas, and how I used to do things. ese pecado, That sin, esas cosas que hago que me alejan de Dios. those things I do that draw me away from God. Me da la oportunidad el nuevo pacto The new covenant gives me the de opportunity llegar a Jesús a la cruz, to come to Jesus at the cross, de ver esa sangre derramada por mí que me hace la invitación, to see that blood spilled for me that gives me the invitation, que me salva, that saves me, que me limpia, that cleans que me, me presta la mesa para sentarme con Él. that gives me a space on the table to sit with Him. El nuevo pacto, The new covenant, porque Jesús fue un solo sacrificio, because Jesus was a single el mejor sacrifice, sacrificio, the better uno y sacrifice, para siempre. one and done. Yo puedo venir a Él I can come to Him y Él salva mi vida, and He saves my life. pero yo no me puedo quedar aquí. But I can't just stay here. Hoy te quiero invitar Today I want to a invite que you veas la cruz como una puerta, that you see the cross as a door, antes y después, before and after, antes de Jesús before y Jesus después de Jesús. and after Jesus. ¿Sí? ¿Está conmigo? Right? Are you with El me? nuevo pacto, The new el covenant, sacrificio de Jesús, which is the sacrifice of nos da la Jesus, oportunidad gives us the de opportunity encontrar la única solución para el perdón de to
pecados. find the only solution for the forgiveness of sins. Jesús. Jesus. Pero la segunda cosa, But the second thing, según leemos en el texto, as we read in the text, es que no solo es para salvación. is that it's not only for salvation. Jesús es la mejor solución para la santificación. Jesus is the better solution for sanctification. Yo llego a la puerta I come to the door, y el resto de mi vida está por delante. and the rest of my life is ahead. ¿Qué hace Jesús? What does Jesus do? Él siendo la mejor solución. Him being the better solution. ¿Qué es ser santo? What is it to be ¿Qué holy? es el proceso de santificación? What is the process of Es sanctification? ese proceso Is that en el que process tú y yo decidimos in which you and I decide vivir la vida a la manera de Dios. to live life by the way of God, Vivir la vida siendo como Jesús. to live life being like Para eso Jesus. lo necesito a Él. For Him, that's all I need. Tú y yo llegamos a la puerta. You and I come to the door. Él nos salva para siempre. He saves us forever, Pero luego but then after, nos quiere transformar wants to transform a us su imagen. to His image. Eso es el proceso de santificación. That's the process of Que yo sanctification. empiezo a vivir la vida That I start living life como Él la vivió. as He lived it. Empiezo a pensar como Él pensó. I start thinking how He Y empiezo a thought. hablar como Él habló. I start speaking how Y He empiezo a spoke. amar como Él amó. I start loving how He Empiezo a loved. servir como Él sirvió. I start serving how He Y served. entonces Él me coge de la mano. He grabs me by the hands, the other hand. Y ahora Él es la mejor solución And now Him is the better solution para que el día a día, for my day to en mis day, tentaciones, in my porque temptations, seremos tentados because we will be tempted para hacer las cosas de otra manera. to do things otherwise. Tú y yo seremos tentados You and I will be tempted a volver a como hacíamos las cosas allá to go back to doing things how we did them over there cuando no estábamos con Dios. when we weren't with God. Pero Él nos salvó. But He saved us. Pero ahora Él quiere santificar. But now He wants to sanctify Y us. aquí nos lleva de la mano And He nuestro takes Señor us by the hand, our Lord, en el proceso in the process parecernos un poco más a Él. to make us a bit more like Him. Dirá de qué sirve eso el nuevo pacto. You would say, like, what is that useful to me? That Para new que, pact. para que tú entiendas So that you understand que Él that He te ha salvado, has saved you, pero no se queda ahí. but doesn't stay there. Él te ha santificado He has y sanctified te you continúa and santificando. will continue En sanctifying este camino you. In this walk, ya no tenemos we don't have la dona, the spare tire, pero tenemos al mejor sacrificio, but we have the better sacrifice, a la mejor solución, the better solution, nuestro Señor Jesucristo. our Lord Jesus Christ. ¿Cuántos reciben esta How many palabra? receive in this Vamos a estar de morning? pie. You can stand up. La santificación es un viaje, Sanctification is a journey. es un proceso It's a de process ser hechos a la manera de Jesús. of being made in the image of Jesus. El sacrificio de Jesús The sacrifice of Jesus ya nos hizo perfectos delante de los ojos de Dios. made us perfect in the eyes of God. Nos dio entrada al cielo, It gave us an entrance a to la vida heaven, eterna. to eternal life. Pero Dios quiere que su propósito se cumpla en tu vida hoy. But Jesus wants His purpose Quiero to que- be fulfilled in your life Que me today. escuches por un I momento. want you to hear me for a second. Los esposos, esposas que están acá, Husbands, wives that are los here, padres que están acá, las parents madres, who are here, mothers who are here, los hijos que están acá. children who are here. Dios quiere God wants que tú seas como Jesús. for you to be like Jesus. Dios quiere que seas como Jesús. God wants you to be like Jesus. Y eso es ser santificado. And that's being sanctified. Que cuando tú estás en casa, That when you're at home, esposo que estás acá, husband that's here, la manera en la que tú te conduces the way you conduct yourself es como Jesús. is like Jesus. Como le hablas a tu esposa es como How you Jesús. speak to your wife, Como tratas a tu esposa es como Jesús. how you treat your wife is like Jesus. Como piensas de tu esposa es como Jesús. How you think of your wife like Esposas Jesus. no se van a salvar hoy. Wives, you're not saved today. Cuando estás en casa, When you're at home, ¿cómo piensas de tu esposo? how you think of your husband, ¿Cómo actúas con tu esposo? how you act towards your husband. Dios quiere God wants que aquí that here, tu vida, your life, tu matrimonio, your marriage sea a la manera de Dios, may be in the ways of God como Jesús. as Jesus. Si tú te pones a pensar ahorita y dices, híjole, mano, If you think about it, you might say, Lord, ese examen no lo paso ahorita. I can't pass that exam right now. No sabes cómo le acabo de hablar a mi esposo. A You mi don't know esposa. how I just spoke to my husband. Es más, no sabes, nos pegamos una pelea en el carro We just fought right outside in the car porque
porque mi esposo no compró suficiente papel higiénico para el huracán. because my husband didn't buy enough toilet paper for the Y yo hurricane. le dije And I told him que tuve un sueño hace that 2 I had semanas a dream a couple nights y no ago. me hizo caso. And he did not do what I said. Nos agarramos allá afuera. We were outside just fighting, arguing. Y de pronto dices, no, yo estoy descalificado de la categoría. And then suddenly you'll say, I am just disqualified No, from the porque category. la santificación es un proceso. No, because sanctification is a process. La gran pregunta es si tú crees y sigues trabajando en ello. The big question is if you believe in it and work towards it. Que Dios te va a dar ese crecimiento. God will give you that growth. Padres que están acá, Fathers who are here, ¿cómo estás lidiando? ¿Cómo estás abordando la relación con tus hijos? how are you taking upon yourself the relationship with your children? ¿Cómo los estás guiando? How are you guiding ¿Qué them? modelaje les estás dando? What are you modeling for Si them? yo le preguntaría a tus hijos, ¿tu papá y tu mamá se parecen a Jesús? ¿Qué me If I would dirían? ask your children, does your mom and your dad look like Jesus? What would they respond? Ese es el reto. That's the No challenge. estamos solos en esto. We're not alone in this. Yo quiero ser un papá a la manera de Dios. I want to be a father in the ways of God. Yo quiero tener una familia a la manera de I want to Dios. have a family in the ways of God. Que otros puedan ver y ver a Jesús en nosotros. That others may look at us and see Jesus through us. Porque voy caminando en el camino de la santificación. Because I am walking in the path of Pero sanctification. tengo la mejor solución. But I have the better La solution. ayuda de Dios en mi vida. The help of God in El my life. ejemplo de Jesús para vivir. The example of Jesus to live. Hijos que están acá, jóvenes que están Sons acá. who are here, youth who is here. ¿Cómo estás viviendo tu vida? How are you living your life? Si yo te veo afuera en la escuela, si me infiltrara en tu escuela, If I could infiltrate myself in your school, ¿será que tú eres Jesús en tu escuela? are you Jesus reflected in your school? ¿O será que tus palabras, tus acciones demuestran otra cosa? Or are your words and actions showing something different? Si yo fuera undercover boss, ¿has visto ese programa que se llevan a Si yo fuese un jefe a escondidas, llevan a los jefes escondidas a los trabajos para ver cómo está la cosa? that they take the bosses undercover to their jobs to see how everything's ¿Usted se working. imagina yo me le aparezco en su trabajo con pelo? Could you imagine I come to your job with hair? Me tocaría cortarme la barba y ponerme peluca. I would porque have si to cut the beard and put on a wig. me descubriría muy rápido. You would uncover me really quick. ¿Será que lo que yo viera en tu trabajo Is it that what I see in your job es a Jesús? is Y Jesus? si usted And if you se involucrara en mi trabajo, would involve yourself in my work, ¿ah? ¿Será que aquí en la oficina, in the offices, o usted fuera a mi casa, or you went to my house, será que usted vería que yo estoy siendo como Jesús? would you be able to see that I'm being like Jesus? Ese es el reto para esta semana. That's the challenge for this week, Analizarnos. to analyze ourselves. ¿Estoy viviendo como alguien bajo el nuevo pacto? Am I living like someone under the new covenant ¿Que cree que Jesús es el Salvador y el Señor de todo? that believes that Jesus is the Savior and Lord over all ¿De mi corazón? of my heart? ¿O ando dependiendo un poco demasiado de la dona? Or am I depending a little bit more on the spare time? Ando buscando otro tipo de soluciones Am I looking for other types of que no solutions son las de Dios? that are not from God? Puedes cerrar tus ojos un You momento. can close your eyes for a second. Creo que es importante I think it's important hacernos la pregunta. to ask ourselves, ¿Será que le estoy permitiendo a Dios, am I allowing God, Jesús el mejor constructor? Jesus the better ¿Será que constructor, le estoy permitiendo a Él am I allowing Him que construya en mi vida en este proceso de ser como Él? to build in my life in this process of growth with Him? Quiero que pienses por un I momento. want you to think for a ¿Será moment. que le estás poniendo traba? Are you putting a hold? ¿Será que le estás poniendo obstáculos a que Dios siga trabajando en ti? Are you placing obstacles for God to keep working in you? ¿Será que no estás siendo obediente Are you not being a algo que obedient Dios te está pidiendo? to something that God is Que asking of aunque you? sabes que va a ser difícil y te duele, That although you know it's something difficult and it hurts you, has decidido confiar en la mejor solución, you have decided to trust in the better aquel solution. que es el mejor sacrificio. He who is the best Que sacrifice. tú dices, pues yo voy a sacrificar también, That you may say, well, I will also porque voy sacrifice a crecer después de esto. because I will grow from Alfredo, this. ¿crecer a qué? Alfredo, grow for what? A la imagen de Jesús. Grow into the image Te of vas a Jesus. parecer un poquito más a Él. You will look a little bit more like Him. Espíritu Santo, no me cabe duda que estás acá. Holy Spirit, there's no doubt that you are Y here. es que cuando llegamos a estos puntos Because when we come to these points donde podemos reflexionar cómo estamos caminando y viviendo, where we can reflect how we're walking and living, somos recordados, we're reminded, no como de manera de condenación, not in a way to condemn, sino de manera de motivación but in a way to motivate, para seguir
escogiendo la mejor solución. For us to keep choosing the better Hay option. algunos de ustedes hoy acá There are some of you here que siguen lidiando con los mismos pecados de hace años, that are still dealing with the same sin from years past, con las mismas actitudes de hace años. with the same attitudes from back then. Hoy espero que cojas el mensaje con claridad Today I hope this message is very clear for you, y que puedas ver por un momento y analizar and that you could see for a moment and y analyze puedas empezar a tomar la decisión de escoger a Jesús, and can start making the decision to choose no Jesus, solo para salvarte, not only to save que you, ya lo hizo una vez y para siempre, which He's already done once and forever, sino que lo escojas a Él como la solución de ese problema, but that you may choose Him as the solution of that como la problem, sanidad de ese pecado, as the healing for that sin, que Jesús está a tu favor that Jesus is in your favor, y que Él es suficiente, and that He is enough. que Él es el gran sacrificio, He is a great Él es la sacrifice, mejor solución, the better solution, la única the solución. only solution. Gracias, Espíritu Santo, Thank you, Holy porque Spirit, estás trabajando en nosotros. because you are working in Esta us. semana yo te pido This week I ask of you que cada uno de nosotros tomemos la decisión de tomar un tiempo para meditar, para pensar that each one of us may take the time to think and meditate y analizar en qué áreas and analyze in which areas estamos tomando otras soluciones, we are taking other en solutions, qué otras áreas andamos manejando con la dona puesta, in what other areas we're driving with the spare tire on, y que nos ayudes a escogerte una vez más a ti, and that you may help us choose you one more time, escoger tus palabras choose your que words son mejores, that are better, escoger tus materiales choose your materials que son mejores, that are better, escoger tu liderazgo to choose your porque leadership, tú nos enseñas a vivir en tu palabra, because you teach us how to live in your porque word, tú eres la mejor guía. because you are the best guide, Y que confíe completamente en ti esta semana and that I may completely trust in you para this seguir week creciendo. to keep growing. Y así como tú eres el mejor sacrificio, And just as you're the better yo sacrifice, también pueda sacrificar I can also aquellas sacrifice cosas those things que no me dejan ser como tú. that do not allow me to be Todo like esto you. te lo pedimos en el nombre de All of this Jesús. we ask in the name of Jesus. Amén y Amen and amen. amén.